A ver, vamos a grabar la clase. Muy bien, listo. Ya está. Vamos a compartir pantalla. Bien, muchachos, vamos a empezar, hijitos, la última semana del primer bimestre. Recuerden que la otra semana, jóvenes de primero A, comienzan los exámenes bimestrales, ¿sí? Su tutor, ¿quién es? El profesor Luis Vargas, que es su tutor es el profesor Vargas, ¿no, hijitos? Sí. Ya, su tutor, no sé, Sí. si ya, no sé si ayer les ha alcanzado, o hoy día les ha alcanzado ya el rol de exámenes, ¿les han dado ya o todavía? A mí ¿Todavía? sí, profesor. Ah, ya. Entonces, jóvenes, correcto. Entonces, el día de ayer nos han alcanzado, ayer domingo nos han alcanzado el rol de exámenes y, bueno, si no les han alcanzado, seguramente hoy día les van a dar. El rol de exámenes, hijitos, ya lo tienen en sus manos y si no, lo tendrán en las próximas horas, hoy mismo, vía su tutor, que es el profesor Luis Vargas. Entonces, jóvenes, en primer lugar, estudien, hijitos. La otra semana son los exámenes bimestrales, entonces estudien, ya tienen el rol ya de exámenes, sean puntuales, la otra semana sean muy puntuales. ¿Por qué? Porque de mi parte al menos siempre empiezo con los que están a la hora en punto. El examen va a ser más o menos 12 preguntas, ¿sí? Del tema 3 y del tema 4, hijitos. Y en ese mismo comunicado que de repente ya lo han leído algunos de ustedes, ¿ya? En ese mismo comunicado, hijitos, dice algo importante, ¿no? Después de los exámenes hay una semana de vacaciones, ¿sí? Ustedes tienen una semana de vacaciones, ¿no? Pero dirección ha determinado de que durante esa semana de vacaciones, algunos alumnos, no todos, algunos alumnos que los profesores designemos, algunos alumnos, vamos los profesores a elegir que estén en una semana de afianzamiento, ¿sí? Entonces, de mi parte, yo, por ejemplo, en aritmética y geometría voy a elegir algunos alumnos. Ustedes son, según mi lista, son 28. De esos 28, yo elegiré pues a 5 o 6 alumnitos para el afianzamiento, ¿no? ¿Sí? Yo voy a elegir qué alumnitos van a estar en ese afianzamiento durante la semana de vacaciones, ¿sí? Y el horario va a ser el mismo, ¿sí? Tanto en aritmética como en geometría, ¿no? Entonces, ahora, si hay algún alumnito que yo no elijo y quiere estar en el afianzamiento, será súper bienvenido, ¿sí? Profesor, ¿cuándo va a decir esos alumnitos que están en el afianzamiento? Según lo que dirección ha dispuesto la otra semana, ¿no? La otra semana vamos a comunicar quiénes son los alumnitos que van a estar en ese reforzamiento, en ese afianzamiento durante las vacaciones, ¿sí? ¿Sí? Los que no mencione la otra semana, los que no los mencione, pueden disfrutar de sus vacaciones, o si no, si desean, pueden entrar al afianzamiento, ¿no? Quieren aprender un poquito más, pues encantado, hijito. Entonces, eso lo mencionaré, esos alumnitos que entren al afianzamiento lo mencionaré la otra semana, ¿sí? Hoy día no, porque dirección ha dispuesto que recién lo comuniquemos la otra semana, ¿sí? Entonces, primer consejo, estudien para su examen bimestral de aritmética y de geometría, estudien, ¿sí? Segunda recomendación, hagan sus tareas, ¿no? Hagan sus tareas, ¿sí? Tanto de aritmética como de geometría. Tercera recomendación, atiendan la clase de hoy porque este tema viene en el examen bimestral. Hijitos, bien, dicho esto, vamos a terminar el tema que iniciamos la semana pasada, que es triángulos 1, clasificación, propiedades fundamentales de los triángulos, ¿sí? Entonces, muy bien, bien. Bueno, ya está, ustedes saben las recomendaciones, ya no lo voy a repetir. A ver, ¿quiénes están en lista hoy día? Están en lista Marian Cajima, Yomira, Mijael, Kiara, Anuska, Chávez, Adriano, Leonardo Estrada, Sebastián, Jesús, Máximo, Luciana, Brandon, Leonardo. Están todos, están todos. Perfecto, sigo. Bien. Ahí está bien claro. A ver, de frente me voy a la segunda semana, de frente, para no perder tiempo. A ver. La semana pasada vimos triángulo escaleno, triángulo isósceles, triángulo equilátero, vimos los teoremas, ¿no? Vimos el teorema del incentro, ustedes recordarán. Vimos el excentro también, vimos un ejercicio y listo, ¿no? Y les tomé una previta, ¿no? Bueno, eso hicimos la semana pasada. A ver. Listo. Ahora sí. Tema 4, semana 2. Jóvenes.
La tarea de esta semana está acá. Acá está la tarea, ¿sí? Tienen plazo hasta el domingo 2 de mayo para hacer su tarea. Repito, acá está la tarea del tema 4, semana 2, ¿sí? Tienen plazo, repito, hasta el domingo 2 de mayo para hacer su tarea. Es la última tarea del bimestre 1. La última. Otra cosita que quiero decir antes de seguir, es importante que ustedes lo sepan, hijos. Profesor David, disculpe, ¿cómo sale la nota de la libreta, la nota bimestral? A ver, les explico rápidamente. La nota bimestral en aritmética y geometría sale así, les cuento. Primero, una nota es su asistencia al Zoom, ¿no? Segundo, su puntualidad en el Zoom, ¿no? Por eso yo siempre me gusta mucho la puntualidad, ¿no? Ese es otro rubro de calificación. Otra nota es sus intervenciones orales durante la clase, ¿no? Hay dos formas de participar, ustedes saben. Uno es a través de su audio y otro es a través del chat. Esa es otra nota. Otra nota son sus prácticas domiciliarias. Otra nota son sus comprobando, o sea, sus previtas de 5 preguntitas. Y otra nota es el examen bimestral que darán la otra semana. O sea, la nota sale de todo esto, ¿no? Su 18, su 19, su 20 sale de esto, ¿no? Entonces, la nota, hijitos, es un cúmulo de criterios, ¿sí? Estas son las herramientas, ¿no? Usted sabe que cada herramienta, cada estrategia, evalúa diferentes capacidades, diferentes competencias, ¿no? Pero estas son las estrategias para evaluar clases virtuales, ¿no? Entonces, jóvenes, es importante que ustedes estén bien en todo, que asistan a las clases puntualmente, que intervengan oralmente, tanto en audio como en chat, que presenten sus prácticas domiciliarias, que presenten su comprobando y que obviamente den un buen examen bimestral. A veces por error pasa, les cuento breve, algunos alumnos por error piensan que solamente sacándose buena nota en el examen bimestral ya aprobaron el curso. Ahí hay un error. Porque a veces se sacaron 16 en el examen bimestral. Estudiaron, ¿no? Se esforzaron. Perfecto. Yo feliz. Entonces, papá, mamá me he sacado 16. Entonces el papá piensa, ya, mi hijito aprobó. Pero recuerden, hay otras notas. Su asistencia al Zoom, sus orales, su práctica domiciliaria y su comprobante, ¿no? Entonces, pasó, les cuento, ¿no? Pasó hace 2 años una alumnita, no, el año pasado, perdón, una alumnita, en el examen bimestral en Zoom se sacó 14, creo, 14, ¿no? Y, ¿no? Y en el examen, y en la libreta se sacó 10, creo, 9. Entonces, su mamita un poquito dijo, ¿no? Un poquito reclamó, ¿no? ¿Cómo es posible que mi hijita tenga 10 y es que le enseñamos sus notas, ¿no? Señores, que su hijita asiste poco. Cuando la llamo a participar, no participa. Sus prácticas domiciliarias, de las 8 que le he dejado, solamente he presentado una, y en esa una está desaprobada. Sus comprobando, no me lo presenta. Entonces, señora, le digo, ¿no? Le dije, no, señora, la nota es constante, ¿no? Entonces, ya, la señora ya tiene razón, profesor, disculpe, no sabía, ¿no? Entonces, la nota, hijitos, es de todo, hijitos. También puede ocurrir, hijitos, les cuento, también puede ocurrir, ¿no? Ocurre, ¿eh? Que hay un alumnito, hijitos, que siempre asiste a clases, súper puntual, siempre participa en clases, oral, ¿no? Todas sus prácticas domiciliarias tiene 18, 20, su comprobando también, pero ese día del examen estuvo un poco nervioso y se sacó 0,9. Imaginemos, un ejemplo, ¿no? Entonces, este alumnito les puedo garantizar que no va a salir jalado, a pesar que su bimestral se sacó 9. ¿Por qué, profesor? Porque tiene otras notas donde está muy bien, ¿no? En el Zoom, sus orales, su práctica domiciliaria y su comprobante. Este alumno, por lo menos se va a sacar promedio bimestral 14 o 15. Pero, profesor,
¿Cómo es posible que saque promedio 14 o 15 si en su bimestral tiene 9? Ah, porque tiene muy buenas notas en los demás criterios de evaluación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la nota sale de un conjunto de criterios. Por eso, hijitos, sean responsables en todos los criterios, ¿sí? Asistan puntualmente a las clases, participen cuando los llamo en el Zoom, presenten sus prácticas domiciliarias, hagan sus comprobandos, sáquense buenas notas y finalmente estudien para su examen bimestral. ¿No? Estudien, tampoco se confíen, ¿no? Ah, entonces alguien dirá, entonces ya no voy a estudiar para tu bimestral. No, yo no he dicho eso. Estudia, sácate excelente nota. Si puedes sacarte 20, sácate. Excelente. Entonces, ¿de quién depende? De ti, hijitos. Muy bien, eso quería explicarle, hijitos. Muy bien, ya saben, acá hay un error. Tienen hasta el domingo, me corrijo, tienen hasta el domingo, me corrijo acá. Tienen hasta el domingo 2 de mayo para presentar su trabajo. Hijitos. Muy bien. Bien, muchachos. A ver, ahora sí. Ahí está la fecha del examen, empieza el lunes y termina el viernes 7, hijitos. El viernes 7 de mayo es su comprobando, hijitos. Perdón, es la fecha de los exámenes bimestrales, ¿sí? Desde el lunes 3 hasta el viernes 7, hijitos. Ahí está el temario, viene el tema 3 y viene el tema 4, hijitos. El tema 3 que es ángulos y el tema 4 que es triángulo, hijitos. Muy bien. Jóvenes, ¿ya lo copiaron el temario, hijitos míos? ¿Ya lo copiaron el temario? Sí. Confírmeme, por favor. Jóvenes, ¿ya lo copiaron el temario? Sí. Sí, Sí, profesor. listo, muy bien. A ver, les estoy dando con bastante anticipación, ¿ah? Tema 3 ángulos y tema 4 triángulos 1, hijitos, así que estudien, ¿ya? Muy bien, listo, muy bien. A ver, hijitos, les voy a hacer ver este pequeño video, por favor, mucha atención. Ahí va. A la 1, a las 2, a las 3. Ahí va el video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido, los ángulos entre paralelas y una transversal. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos de recta. Además, los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen un... Un ratito, déme 10 segunditos, me he confundido de diapositiva, un ratito, déme 10 segunditos, creo que me he confundido de diapositiva, un ratito, por favor. Parece que ha habido un pequeño error, déme un ratito, por favor, para poder acá revisarlo bien. Un ratito, por favor, creo que acá me he equivocado en diapositiva, déme 10 segunditos, please. Un ratito, déme 10 segunditos, por favor. Creo que acá me he equivocado de diapositiva. Ratito, hijitos míos. Creo que, no, es que he puesto, he puesto otro video. Lamentablemente he puesto otro video. A ver. Denme un ratito, por favor, hijitos. Ya, no hay problema. El día jueves que tenemos clase, les hago ver el video correcto. Sí, me he confundido ahí me he confundido de videito. No hay problema. El día jueves que tenemos clase, les hago ver el videito. Hijitos, no hay problema. A ver, voy a compartir pantalla, no hay problema. Un error involuntario que me doy cuenta que acabo de cometer. He puesto otro video que no es. A ver, no hay problema, hijitos. Un error involuntario. A ver, vamos a hacer de frente la pregunta número 6. A ver, hijitos, mucha atención. Dice, haya el valor de X, ojo, haya, a ver, espera, un ratito. Denme 10 segunditos. A ver, ratito, hijitos. De repente es este de acá. Denme, por favor, un segundito. A ver, denme, por favor, 10 segunditos para ver si es el de acá. Regálenme un 10 segunditos, por favor. Voy a abrir la otra diapositiva que tengo acá. Ayer estuve preparando mi clase, de repente me he confundido en abrir. Un ratito, por favor. Voy a abrir la diapositiva. Un momentito, please. A ver.
A ver, denme 10 segunditos, por favor. Quiero ver si esta es la correcta. Un pequeño error involuntario que creo que he cometido acá. A ver, déjame ver. Ahí está, este es. Ahora sí. Cierro el de acá entonces. Me había confundido de diapositiva. Este es, ahora sí. Comparto la diapositiva correcta, mil disculpas, un error recontra involuntario de mi parte. Ahora sí, esta es la diapositiva. Ahí está. Bien, hijitos, ahora sí les voy a hacer ver el video correcto. Mil disculpas por ese error súper involuntario que he tenido. Ahora sí, por favor, mucha atención al video que van a ver. Ahí va. A la 1, a las 2, a las 3. Ahí va. Bueno, en esta oportunidad vamos a dibujar el excentro de un triángulo ABC. Para eso vamos a ubicar 3 puntos en el plano. Miren. De esta manera unimos los puntos con segmento entre 2 puntos y formamos el triángulo ABC. Ya está. A continuación vamos a graficar la bisectriz interior correspondiente al vértice C. Listo, está dibujando la Nos bisectriz vamos acá a la interior. parte donde dice bisectriz, ubicamos B, C, A, y sería la bisectriz del vértice B. Ahora, como es bisectriz, hijitos míos, como es bisectriz, se supone que este angulito de acá va a ser igual a este angulito de acá, ¿sí? Es una bisectriz interior. ¿Por qué interior, profesor David? Porque lo está dibujando dentro del triángulo, ¿sí? Seguimos viendo el video. Vértice C, que diga. A continuación vamos a trazar una recta que pase por el punto B y C, y en esa recta vamos a ubicar un punto. Dentro de esa recta, de la misma manera, vamos a trazar una recta que pase por el punto A y C, con recta que pasa por 2 puntos, y vamos a ubicar un punto C, otro punto cualquiera dentro de esa recta. Entonces, a continuación, vamos a armar la bisectriz exterior al triángulo ABC con bisectriz, en este caso en el ángulo exterior B, y también en el ángulo exterior A. Listo. Y se van a cortar en este punto. A ver, este miren, punto vendría a ser el punto de corte de la bisectriz interior, y las dos bisectrices exteriores vienen. Bien, hijitos, lo que está haciendo este señor del video, ustedes recordarán en la clase del jueves, lo que está haciendo es trazar una bisectriz interior, ¿no? Azul, y luego está trazando, hijitos, dos bisectrices exteriores, ¿no? Esta y esta. Ahí está, ¿no? Hijitos, y este punto de acá, ustedes recordarán, es el excentro, ¿sí? Nosotros el día jueves, con ustedes, vimos que el excentro, no se olviden, es el punto donde se intersectan. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué cosa era el excentro? Donde se intersectan, ¿quiénes? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué cosa era el excentro? Es el punto ¿se de intersecta quién? intersección es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Muy bien, Anuska. Donde se intersectan dos bisectrices exteriores, como dice Anuska, y está bien, y una bisectriz interior, ¿no? En este caso, jóvenes de primero A de secundaria, el punto verde viene a ser el excentro, ¿no? Que es el punto, reitero, donde se cruzan, donde se intersectan. ¿Quiénes? Como ha dicho muy bien Anuska, las dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Acá me faltó la palabra interior. ¿Se entendió, muchachos, lo que es el excentro? Estamos repasando, lo vimos el día jueves. ¿Se entendió, hijitos? ¿Sí o no? ¿Se entendió, muchachos? Confirmen, hijitos. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Sigamos viendo el video, que todavía no acaba, falta un poquitito. Hacer el excentro. Entonces
vamos a hacer la intersección. Justamente el punto F. En este caso lo voy a cambiar por E. Lo cambiamos por E de excentro, ¿no? Ahí está. Este sería el excentro del triángulo ABC. Ahora vamos a dibujar la Bueno, hasta ahí es circunferencia. suficiente. Entonces, hemos dibujado, hijito, o este joven ha dibujado, utilizando este software GeoGebra, que también les enseñé en clase pasada, ha dibujado el excentro, hijitos. Muy bien, entonces, bajo ese criterio, hijitos míos, vamos a hacer el problema siguiente. Vamos a hacer el problema número 6. A ver, hijitos, mucha atención. Miren, hijitos, acá hay una propiedad, apúntenlo, es un teorema adicional número 3, por favor apúntenlo, que es el de acá, ¿no? Dice, si el punto E es el excentro, vamos a hallar este ángulo X. Si tú observas bien el ejercicio, si tú lo observas bien, hijito, mira, acá yo tengo una bisectriz interior que lo voy a dibujar de azul, miren, ve. Esta de azul, y acá lo voy a colocar, esta recta azul viene a ser una bisectriz interior. ¿Sí? Ahí está. Y acá arribita, en el ejercicio de arriba, también hay una bisectriz interior, mira, está dentro del triángulo. Ahí está, miren. ¿Sí? También existe, hijitos míos, una bisectriz exterior, mira. Acá hay una bisectriz exterior, de rojo, mira, acá está. ¿Sí? Y acá también hay una bisectriz exterior, mira, ahí está, listo. ¿Sí? Ahí está la bisectriz exterior. Entonces, de color rojito, hemos dibujado la bisectriz exterior. Ahí está. Listo. Entonces, la interior es azul, la exterior es roja. Ahora, jóvenes, miren, ¿ah? Este puntito negrito de acá, este puntito negrito de acá, viene a ser el punto E. Recuerda que el punto E significa el excentro. Ahí está. ¿Sí? Es el excentro. Entonces, hijitos, ¿qué dice la propiedad? Atención, apúntalo en tu guía, si es que no lo tienes ahí, apúntalo. Dice que este ángulo X, que estoy dibujando de amarillo, este ángulo X de acá, este ángulo X, es igual a este ángulo tita entre 2. Acá está bien. Entonces, ojo, si yo aplico la propiedad del excentro, ojo, yo digo, por lo tanto, con toda seguridad, hijito mío de primero A de secundaria, yo digo que esta X es igual a tita entre 2. Pero jóvenes, a ver, ¿quién del aula me dice, a ver, atento, en el ejercicio de acá arriba, ¿quién es este ángulo X? ¿Quién es? La Y. La Y, claro, es esta Y. Claro que sí. En el ejercicio de arriba, esta X viene a ser el ángulo Y. Ahí está. Listo. Jóvenes, y en el ejercicio de arriba, ¿quién vendría a ser este tita? Este tita verde. El ángulo B 30. Así es, el el ángulo D. ángulo de 90 grados. Así es. O sea, este de acá viene a ser el ángulo tita. Entonces, en lugar de colocar tita, coloco 90 entre 2. Jóvenes, papayita, ayúdenme. ¿Cuánto es 90 entre 2? 45. 45. Entonces, hijitos, yo ya sé, jóvenes, yo ya sé, hijitos míos, yo ya sé, hijitos, que este ángulo Y, lo voy a borrar, este ángulo Y amarillito vale 45 grados. O sea, este angulito de acá vale 45 grados. Jóvenes, pero a mí no me estaban preguntando cuánto vale el ángulo Y, a mí me están preguntando cuánto vale el ángulo X. O sea, hijitos, ¿cuánto vale, hijitos míos? Este angulito de acá, este angulito de acá. Jóvenes, ustedes saben, hijitos míos, ustedes saben que todo este angulito de acá, ¿cuánto vale, hijitos? Este angulito negro. 180 grados. 180 grados. Ah, ya. Entonces pregunto, si el angulito rojo, entonces yo digo, miren, yo digo, el angulito amarillo más
el angulito azul, eso debe sumar 180 grados. El angulito amarillo vale 45. El angulito azul, no lo sé. Y eso vale 180 grados. Jóvenes, una preguntita. Ustedes son inteligentes. ¿Cuánto valdrá el angulito azul? 135. Así es. Entonces, hijitos, la respuesta correcta de este ejercicio es que el angulito azul, como ustedes me acaban de decir, mide 135 grados, alternativa D. O sea, este angulito azul mide 135 grados. Y se acabó. ¿Se entendió, muchachos, cómo se hace el ejercicio 6? Jóvenes. ¿Se entendió, hijitos? ¿O no? ¿Alguna duda, hijitos? Sí, sí se entendió, profesor. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Está fácil? A ver, ¿alguna duda, hijitos? ¿Se entendió? Jóvenes, a ver, quisiera que me expliquen, me digan si alguna duda, alguna inquietud, hijitos, ¿se entendió, hijitos míos? Sí, profesor, sí se entendió. Sí, profesor. Listo. ¿Ya lo copiaron todos para pasar a las 7? ¿Ya lo copiaron todos? ¿Sí? Pero un ratito, profesor. Ya, a ver, terminen de copiarlo rapidito, ¿no? ¿Qué cosa he aplicado? Ojo, he aplicado, hijitos, he aplicado, muchachos, esta propiedad, la que estoy encerrando en una nube negrita, ¿ya? Esa propiedad es la que he aplicado, como ven, sencillo, no es difícil, súper fácil, nada del otro mundo, ¿no? Recontra fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes de primero A? Con toda confianza, pregunten. Recuerden que este tema viene en el examen de la otra semana. En el bimestral va a venir. ¿Ya? Muy bien. Si alguien tiene su horario, si alguien tiene su rol de exámenes, me puede decir, por favor, cuándo lo ha dirección programado el examen de geometría para ustedes. ¿Alguien si tiene su horario de ustedes, su rol de exámenes? Yo creo que A ver, dime, Lucerito, Yo lo tengo, ¿para cuándo? es para las 9:30 el lunes. ¿Las 9:30 cuándo? ¿El otro lunes? Ajá, sí, ¿Sí? el otro lunes. Perfecto. Muy bien. Entonces, gracias, Lucero. Entonces, confirmado. Lucero me acaba de informar de que el otro lunes a las 9:30 de la mañana es su examen de geometría. Lucerito, una preguntita. ¿Lo ha programado de 9:30 hasta qué hora? ¿De 9:30 a 10:30? Sí, hijita, revísamelo, por favor. Sí, Hijita. de ¿Sí? 9:30 Correcto. a Entonces, 10:30. jóvenes. Perfecto. Entonces, jóvenes, confirmadísimo. Gracias, Lucero. El examen de geometría para ustedes, el colegio lo ha programado para el próximo lunes como hoy. Dios mediante, de 9:30. El examen empieza 9:30 en punto. ¿Sí? Profesor, y si ingreso 9:40, vas a ingresar, claro, yo te voy a hacer ingresar, pero vas a tener menos tiempo. Entonces, entra temprano, ¿sí? Entra tempranito. Yo a las 9:30 empiezo con los que estén, ¿ya? El examen son 12 o 14 preguntas, lo voy a hacer en esta semana. Tema 3 y tema 4, ¿ya? Vendrán 6 o 7 preguntas del tema 3 y 6 o 7 preguntas del tema 4, ¿ya? Entonces estudien, hijitos. Muy bien. ¿Puedo pasar al siguiente ejercicio ahora sí? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Puedo pasar ahora sí al siguiente ejercicio, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Bien. A ver, vamos a hacer ahora este ejercicio. Este ejercicio es papayita, dice. Halla alfa e indica qué tipo de triángulo es. Ah, pero para eso necesitamos saber algunas cosas. A ver, dice, clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos. A ver, ¿cuándo un triángulo es acutángulo? Un triángulo es acutángulo, jóvenes, cuando sus tres ángulos son agudos. Profesor, ¿y qué es un ángulo agudo? Yo lo dije cuando les enseñé la semana pasada. Un ángulo agudo es cuando su ángulo mide menor que 90 grados. Entonces, si sus tres ángulos miden menor que 90 grados, es un triángulo acutángulo. ¿Qué más? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo se llama rectángulo cuando tiene un angulito que es un ángulo recto, o sea, mide 90 grados. En este caso, este angulito de acá mide 90 grados, ¿no? Se representa con un cuadrito. ¿Sí? Entonces, repito, repaso. ¿Cuándo es acutángulo? Cuando sus tres ángulos son agudos, o sea, miden menos de 90 grados. ¿Cuándo es rectángulo?
Es rectángulo cuando uno de sus ángulos es 90 grados. ¿Y cuándo es obtusángulo? Es obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. ¿Cuándo es obtuso? Cuando es mayor que 90, pero menor que 180. Y si yo observo bien, este angulito es un ángulo obtuso. Imaginemos que este ángulo obtuso mide 140 grados. Entonces, basta que en un angulito, perdón, basta que en un triangulito haya un ángulo obtuso para que sea el triángulo obtusángulo. ¿Hijito? Entonces, vamos a descubrir este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? A ver, bueno. Ustedes saben, hijitos, saben, ya les he enseñado varias veces que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C mide 180 grados. Eso ya lo saben ustedes. A ver, voy a preguntar. Empezamos. María Cajima, active su audio y su camarita, por favor. María. Acá estoy con mi audio y mi cámara. María, ayúdame. María, ¿no te veo? Aquí, por favor, ¿me puede ver? Ahí está, ahora sí, sí te veo. María, ¿cuánto mide el ángulo A? 68. Claro. ¿El ángulo B? Alfa creo que es, muy bien. Sí, alfa, correcto, sí. ¿Cuánto mide el ángulo C? 22. Listo. María, una preguntita, ayúdame. ¿Cuánto es, hija, tú solita? ¿Cuánto es 68 más 22? ¿Cuánto, profesor? 68 más 22. Lo que ves en la pizarrita, 68 más 22. ¿Cuánto es? 90. Sí, correcto. Es 90. Así es. Tiene razón. Entonces, gracias, María. Entonces yo digo, 90 más alfa es igual a 180. Muy bien. Yo mira, Aguilar, ¿qué más hago ahí? Quiero hallar alfa, ¿qué hago? Pasas el 90 a restar al 180. Claro, 180 pasa a restar. Y María, perdón, yo mira, ¿cuánto es alfa, hijita? 90. Correcto, gracias, María. Entonces, ¿qué significa, hijitos? Significa que este angulito de acá, este ángulo de acá, que estoy borrando, este ángulo vale 90 grados. A ver, voy a preguntar a Mijael. Mijael, activa todo, hijito. Mijael. Perdón. Listo, Mijael, una pregunta. Si un angulito mide 90 grados, ¿qué tipo de triángulo será? ¿Será acutángulo, equilátero, isósceles, rectángulo o es obtusángulo? Acutángulo. No. No, no es acutángulo. ¿Por qué? Un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos y 90 no es un ángulo agudo. Entonces no es acutángulo. Voy a preguntar a Kiara Barreto. Kiara Barreto, ¿qué tipo de triángulo Yo será? tampoco sabía. Es un triángulo rectángulo, ¿Por qué? porque porque tiene un ángulo recto y el ángulo recto mide 90 grados. Así es, correcto. Muy bien, Kiara. Excelente. Repito, es un triángulo rectángulo, apúntenlo, porque uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Entonces, jóvenes, definitivamente, repito lo que ha dicho su compañera Kiara, es un triángulo rectángulo, alternativa D. ¿Se entendió, muchachos, por qué es un triángulo rectángulo, hijitos míos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Fácil. Una pregunta, pero ahí, Claro, dime. sí, ahí dice que uno de sus ángulos mide 90, pero al medirlo con eso no es un poquito más que 90. No te entendí, es un poquito... Más que 90, al medirlo con regla. Claro, no, claro. Ustedes saben que, bueno, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero Pero eso no tiene nada que ver. lo que... Ah, con la forma. No, lo que pasa, hijita, es de que como yo las imágenes lo edito, puede un poquito parecer que es un ángulo más que 90, ¿no? Pero realmente, hijita, este angulito sería un ángulo de 90 grados, hijita, ¿sí? Si yo la imagen un poquito la muevo, la amplifico, la reduzco,
puedo hacer que parezca más de 90, hijita. Ya, ¿sí? profesor, Pero gracias. realmente ese angulito alfa, hijitos, mide 90 grados. Hijitos, es un ángulo recto. Este de acá es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide 90 grados, hijitos. Por lo tanto, el triángulo es un triángulo rectángulo. Ahí está, facilito. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió, campeones? ¿Se entendió la pregunta, 7 hijitos míos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Listo, listo, muy bien. Bien, hijitos, sigo. Voy a hacer ahora la siguiente pregunta. Pregunta 8. A ver. Dice, haya X, a ver, acá me faltó, cópienlo, haya X. Ustedes saben, jóvenes, que un triángulo es escaleno, esto ya lo hemos visto la semana pasada, es escaleno cuando sus lados son diferentes, es isósceles cuando dos lados son iguales, y es equilátero, lo hemos visto también la semana pasada, cuando sus tres lados son congruentes, ¿no? O sea, este lado es igual a este lado, es igual a este lado. Entonces, jóvenes, repito, ¿eh? Es un triángulo escaleno cuando sus tres lados son diferentes. Y lo dije, ¿no? Si sus tres lados son diferentes, sus tres ángulos también son diferentes. ¿Qué más dije? Un triángulo es isósceles cuando dos lados son congruentes. Y si dos lados son congruentes, dos ángulos también serán congruentes. Por ejemplo, este lado de acá es igual a este lado de acá. Y este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Y un triángulo es equilátero cuando sus tres ángulos son iguales. Es más, yo le dije que, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto valía el ángulo alfa? Vale ¿Quién se 60 acuerda? grados. 60 grados. Muy bien. Jóvenes, entonces, vamos a hacer este ejercicio. A ver, miren, el alumno guadalupano es un alumno observador. ¿Qué significa? Si tú observas bien este triangulito, te das cuenta que acá hay dos líneas. ¿Qué significa? Significa, hijitos, que este lado de acá, el lado AB, va a ser igual al lado BC. O sea, estos dos lados son iguales. ¿Sí? Entonces, una pregunta al salón de clases, a todo el salón. ¿Cómo se llama el triángulo cuando dos lados son iguales? Isósceles. Isósceles. Claro, entonces, hijito, entonces, Isósceles. esto es un triángulo isósceles. Apúntalo en tu guía. Es un triángulo isósceles. Entonces, yo les dije que un triángulo se llama isósceles cuando tiene dos lados iguales, pero también dos ángulos iguales. ¿Qué significa? Que este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Entonces, por lo tanto, el ángulo A va a ser igual al ángulo C. Entonces, jóvenes, una preguntita. Si el ángulo A mide 80 grados, ¿cuánto mide el ángulo C? 80 grados. Claro. Entonces también mide 80, ¿no? Caballero, este mide 80. Entonces, hijitos, bueno, finalmente, ¿qué hago? Finalmente yo digo, papayita, ¿no? Ustedes saben, esto no es novedad, ustedes saben que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ustedes saben que esto es 180. A ver, voy a preguntar. Anuska Benítez, active su cámara y su audio, por favor. Sí, profesor. Ayúdame, ¿cuánto vale el ángulo A? 80. Claro. ¿Cuánto vale el ángulo B? X. Claro. ¿El ángulo C? 80. Correcto. Listo. Gracias, Anuska. Ahora voy a preguntar a Chávez. Chávez, active su cámara y su audio, hijito. Ya, profesor. 80 más 80. 160. 160 más X es igual a 180. Hijito, muy bien, gracias, gracias, mi estimado alumno. Adriano Díaz, active su cámara y su audio, por favor. Adriano. ¿Está Adriano? No, no está. Entonces llamo a Leonardo Estrada. Leonardo Estrada está. Ahora sí estoy aquí. Listo. Leonardo,
Ahí está, Leonardo, cuéntame, quiero hallar la X, ¿qué hago? Pasa el 160 al lado de 180. ¿A qué lo paso, hijito? A sumar, restar, multiplicar, Restar. dividir. ¿Qué? Correcto. Mi estimado Leonardo, ¿cuánto es 180 menos 160? ¿No? ¿Cuánto es 180 menos 160? Menos 20. ¿Cuánto? Menos 20, si no me equivoco. No, a ver, Leonardo, otra vez. ¿Cuánto es 180 menos 160? Tengo ¿Cómo? 180 panes. Me como 160, ¿cuánto me qué dijo? 20. 20, correcto. Positivo. Correcto. Ah. Entonces, jóvenes, gracias, Leonardo. Entonces, jóvenes, esta X vale 20 grados. Entonces, la alternativa, hijito, sería la alternativa D. Ahí está. Listo. A ver, quiero hacer una pregunta. Una pregunta. Este triángulo, la respuesta ya está hecha, el ejercicio ya acabó. Pero quiero hacer una pregunta. Según sus ángulos, el triángulo que ven en la pantalla es alternativa A. ¿Es un triángulo acutángulo? Alternativa B. ¿Es un triángulo rectángulo? ¿O es un triángulo obtusángulo? A ver, según sus ángulos. ¿Ah? A ver, voy a preguntar a Sebastián Estrada. Sebastián, active tu audio, hijito, y tu micrófono y tu cámara. Dígame, profesor. Sebastián, una pregunta. Este triángulo, que ya sabemos que un ángulo vale 80, el otro vale 20, el otro vale 80, te pregunto, ¿es un triángulo acutángulo, rectángulo o es obtusángulo? ¿Qué es? Obtusángulo. Perdón, no escuché bien. ¿Qué es? La sé, profesor. Obtusángulo. ¿Por qué? ¿Por qué es obtusángulo? A ver, Sebastián, ¿por qué es obtusángulo? ¿Por qué tú me dices que es la C? Porque hay una razón, ¿no? A ver, entonces voy a preguntar a Jesús Estrada. Jesús, active su cámara y su audio. Jesús. Sí. Jesús, cuéntame. El triángulo que está acá arriba, acá este triángulo de acá, donde está el cursor, donde un ángulo es 80, el otro es 20, el otro es 80. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Acutángulo, rectángulo o es obtusángulo? ¿Qué es? A ver, entonces voy a preguntar a... Dime, Jesús, ¿qué es? A ver, voy a preguntar a ver a Máximo Huertas. Máximo, la misma pregunta. ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo que hemos desarrollado ahorita en la pizarra? ¿Es acutángulo, rectángulo o es obtusángulo? Acutángulo. ¿Por qué? ¿Por qué es acutángulo? Hay un motivo, hay una razón, hay una causa. A ver, ¿quién del salón, levante la manito, me quiere decir qué tipo de triángulo es? Profesor. A ver, voy a preguntar a Cristel. Cristel, ¿qué tipo de triángulo es según tu parecer? ¿Cristel? Perdón, ¿me escuché bien? Cristel, préndele tu camarita, please. Acutángulo. Porque Pero los tres lados son agudos. Cristel, ahí está. Cristel, ahora sí. ¿Cuál es acutángulo? ¿Por qué? Los tres lados son agudos. Así es, Que 90. correcto. Es acutángulo, esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son agudos. ¿Qué significa agudos? Que son menores que 90 grados. A ver, profesor, compruebe que son menores a 90 grados. A ver, ¿80 es menor a 90 grados? Sí. ¿20 es menor que 90 grados? Sí. ¿80 es menor que 90 grados? Sí. Entonces, este triángulo, ojo, miren, apúntenlo. Este triángulo, el triangulito, según sus ángulos, apúntenlo, es un triángulo acutángulo.
acutángulo. Y este mismo triangulito, según sus lados, es un triángulo isósceles. Ahí está. Miren. Entonces estamos aprendiendo. Según sus ángulos, es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos miden menor que 90. Y según sus lados, este triangulito es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque dos de sus lados son iguales. Entonces, miren, entonces, todo triangulito, hijitos míos, en resumen, todo triángulo se puede clasificar según sus ángulos y según sus lados. ¿Sí? Repito, según sus ángulos es acutángulo. ¿Por qué? Porque como me dijo Cristel, sus ángulos son agudos. Y según sus lados es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque dos de sus lados son iguales. ¿Se entendió, hijitos, cómo clasificar según sus ángulos y según sus lados? ¿Se entendió, hijitos? ¿O no? A ver, confírmeme, ¿se entendió o no? A ver, no los escucho. Sí, profesor. Correcto. Entonces, en el examen bimestral de la otra semana, del otro lunes a las 9:30 de la mañana, yo les puedo poner un triángulo, ¿no? En el examen, y ustedes ya van a saber identificar según sus ángulos y según sus lados, ¿no? Según sus lados, no se olviden, según sus lados, acá está, ¿no? Se clasifican en escaleno, isósceles y equilátero. Y según sus ángulos se clasifica en acutángulo, rectángulo y obtusángulo, ¿sí? Entonces, ya ustedes alumnos de primero A de secundaria, ya son totalmente capaces, ya tienen la competencia de saber identificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Hijitos, hasta acá, ¿alguna duda, hijitos de primero A, sobre el ejercicio? A ver, escucho. ¿Alguna duda, alguna inquietud o no hay dudas? Hoy día no tomó desayuno, creo. ¿Alguna duda, hijitos? ¿Está claro? ¿O alguna inquietud? Sí, profesor, está claro. Claro, profesor. Listo. Entonces, bien claro. Ustedes ya son capaces, hijos, de primero A. Miren, ustedes al terminar el primer bimestre ya son capaces, todos, de clasificar un triángulo según sus ángulos y según sus lados. Ustedes ya son capaces ya al terminar el primer bimestre. Entonces, miren cuánto lo que han aprendido, hijitos. Bien, a ver. Vamos a ver un pequeño videíto. Por favor, mucha atención. Voy a poner el videíto para que ustedes puedan aprender un poquito más sobre los triángulos, ¿sí? A ver, atención. A la 1, a la 2, a las 3. Atención, por favor. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, los tipos de triángulos, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde dos rectas se juntan y a la abertura entre esas dos rectas se le llama ángulo. Este es un ángulo recto y mide 90 grados. Si el ángulo mide menos de 90 grados, como aquí, se le llama agudo, pero si mide más de 90 grados, se le llama obtuso. Facilísimo, ¿verdad? Un triángulo es una figura geométrica con 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Vamos a revisar los vértices, que son los puntos en donde se unen dos líneas del triángulo. 1, 2, 3 vértices. Vamos a revisar los lados. 1, 2, 3 lados. Y vamos a revisar los ángulos. 1, 2, 3 ángulos. En este caso, cada uno de los ángulos de este triángulo mide 60 grados. Y como dato curioso, déjame te cuento que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Como aquí, 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. Ahora sí, vamos a ver los tipos de triángulos. Los tipos de triángulos se clasifican según sus lados y sus ángulos. Vamos a ver primero cómo se clasifican según sus lados. Este es un triángulo equilátero. Su característica es que todos sus lados tienen igual medida. Sus 3 ángulos siempre van a medir 60 grados. Este es un triángulo isósceles. Tiene 2 lados iguales y uno de diferente medida. Y podemos decir que tiene 2 ángulos que miden lo mismo, como este caso de estos dos, y este tiene una medida diferente. Este es un triángulo escaleno. Todos sus lados son de diferente medida. Los 3 ángulos tienen una medida diferente. Facilísimo, ¿verdad?
Ahora vamos con la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Este es un triángulo acutángulo. Tiene 3 ángulos agudos, o sea que todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Este es un triángulo obtusángulo. Tiene 2 ángulos agudos y un obtuso, o sea, 2 ángulos miden menos de 90 grados y uno mide más de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto y 2 agudos, o sea que tiene un ángulo recto que mide 90 grados y 2 que miden menos de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Repasemos. La clasificación de los triángulos puede ser según sus lados, como el equilátero, que es el triángulo que tiene 3 lados de la misma medida, el triángulo isósceles, que es el que tiene 2 lados iguales, y el triángulo escaleno, que es el que tiene los 3 lados de diferente medida. Esto es según sus lados. Y también puede ser según sus ángulos, como el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus 3 ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. O como el triángulo obtusángulo, que tiene 2 ángulos agudos y un obtuso. Y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados y 2 agudos, o sea, menores a 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Espero ver tus respuestas en los comentarios. A ver, perdón. A ver, si nosotros resolvemos lo que Daniel Carreón nos ha dicho, ¿no? A ver, me ayudan, a ver. Yo les ayudo con el principio. Nombre. Según sus lados, tenemos el triángulo escaleno, ¿no? Escaleno. ¿No? ¿Qué característica tiene? Que sus lados son diferentes. Los 3. Ahí está. ¿No? Por ejemplo, lo puedo dibujar así, ¿no? Lo puedo dibujar al toque así. Ahí está, miden diferente, ¿no? Los 3 miden diferente. A ver, pregunto, ¿cuál es el siguiente? A ver, ¿quién me dice? Isósceles. Isósceles. Claro, isósceles. ¿Cuándo es isósceles, hijito? Tiene 2 lados diferentes. No, diferentes, no. Tiene 2 dos lados iguales. y un diferente. Así es, 2 lados iguales ¿Iguales? y un diferente. Por ejemplo, dibujamos, ¿no? 2 lados iguales y un diferente. Vamos a suponer que los 2 lados son el de acá y el de acá. Jóvenes, ¿y cuál es el tercero? Equilátero. Equilátero. Así es. Es Los 3 equilátero lados son iguales. cuando Tiene sus todos 3 sus lados lados iguales. son igualitos, correcto. 3 lados iguales. Entonces yo dibujo rápidamente. Dibujo, sus 3 lados son iguales. Ahí está. Ese es un triángulo equilátero, ¿no? Los 3 lados son igualitos. Este es igual a este es igual a este. Listo. Ahora, según sus ángulos. A ver, ¿cuál es el primer ángulo? A ver, ¿cuál es el primer nombre? Acutángulo. Acutángulo. ¿Cuándo es un triángulo acutángulo? Lados son agudos. Ángulos Los 3 lados son agudos. No, 3 lados no. 3 ángulos son agudos. Agudos. ¿Y qué es un ángulo agudo? Cuando mide menos de 90 grados. No se olviden, ¿ah? Entonces voy a dibujar un triangulito, un triángulo acutángulo. Si tú observas, los 3 ángulos, estos 3 angulitos son agudos. O sea, mide menos de 90 grados. ¿Cuál es el segundo tipo, hijitos? Ángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. rectángulo. Triángulo rectángulo. Tiene un lado igual a 90 igual a y 2 90. lados agudos. Claro, ojo, no un lado, sino un ángulo mide 90 grados. O sea, hay un ángulo recto. Entonces, si yo lo dibujo, miren, si yo lo dibujo, más o menos ahí, ¿no? Más o menos ahí, ¿no? Ahí está, listo. Acá está el ángulo recto. Ahí está, listo. ¿Y cuál es el último tipo de triángulo? Triángulo El obtusángulo. Obtusángulo. Sí, el Ángulo. triángulo obtusángulo, ¿no? Cuando ¿Cuál es un triángulo tiene- obtusángulo? Cuando sus Cuando tiene lados menos de 90 y mayor que 180. No, menos de 90, no, menos de 90, no. A ver otra vez. dos ¿Cuál es? Tiene un ángulo obtuso. agudos y un Claro. ángulo es obtuso. Así es. Cuando tiene un ángulo obtuso. Jóvenes, ¿y cuándo es un ángulo obtuso? ¿Quién me dice? Es mayor de 90 grados.
Claro, es mayor que 90 grados y menor que Menor que 180. 180. Menor que Por 180. ejemplo, así es, por ejemplo, miren, por ejemplo, se me ocurre ¿no? Ahí está, miren. Este es un triángulo obtusángulo, porque este angulito de acá es un ángulo obtuso, ¿sí? Mide más que 90, pero menos de 180. Entonces, hijitos, ustedes están capacitados al terminar la clase de hoy, ya saben lo que es un triángulo escaleno, isósceles, equilátero, según sus lados, y según sus ángulos ya saben que es acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Se entendió, hijitos, la clase de hoy? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profesor. Bien, hijitos. Aquí nos quedamos con la bendición de Dios. Nos vemos el jueves. Chao, hijitos. Que Dios los bendiga. Adiós, profesor. Chao, hijitos. Chao, Cuídense mucho. profe. Hijitos. Chao, Cuídense mucho. profesor.